Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. El Comité Nacional de Paro confirmó que este miércoles pudo reunirse y ser escuchado por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola. En su pronunciamiento, los convocantes del paro nacional expusieron las diferentes peticiones que le hicieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esta manera, Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, que hace parte del comité, informó que le solicitó en primer lugar que la comisión solicite al gobierno colombiano que realice la adopción del preacuerdo de garantías para la protesta pacífica, al cual se llegó entre las partes este pasado 24 de mayo. En segundo lugar, el comité pidió a la CIDH que intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que, según los sindicatos y organizaciones sociales, ha estado presente en el territorio nacional desde el pasado 28 de abril, fecha en que inició el paro nacional. En tercer lugar, se pidió que el gobierno nacional cumpla con las sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social en Colombia, en particular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente es el magistrado Armando Tolosa. Dentro de las peticiones, el comité pidió a la CIDH que en Colombia se cree una comisión de investigadores independientes para que investiguen los hechos de violencia contra quienes protestan pacíficamente en el marco del paro nacional. El Comité Nacional de Paro informó que asimismo solicitó que se reglamenten los puntos del acuerdo de paz que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en diferentes aspectos de la vida nacional. Escuchemos a continuación las declaraciones de Francisco Maltés, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Nuestro agradecimiento en nombre del Comité Nacional de Paro por permitirnos expresarles lo que le hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En primera instancia, hemos sido escuchados por la presidenta de la comisión y su equipo asesor y le hemos solicitado lo siguiente. Primero, que la comisión le solicite al gobierno nacional la adopción del preacuerdo de garantías a que llegamos el 24 de mayo con los delegados del presidente Duque. Segundo, que la comisión intervenga para que cese de manera inmediata la brutalidad policial que se ha instaurado en Colombia desde el 28 de abril. Tercero, que el gobierno nacional cumpla con las sentencias que han exigido que se reglamente el derecho a la protesta social en Colombia, en particular la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyo ponente es el magistrado Tolosa. Cuarto, que se cree una comisión de investigadores independientes que investigue los hechos de violencia
contra quienes protestamos pacíficamente desde el 28 de abril. Y asimismo le hemos solicitado que se reglamenten los puntos del acuerdo de paz que tienen que ver con la participación de los ciudadanos en diferentes aspectos de la vida nacional. Y se realizó en la mañana de hoy una importante comuna informativa por parte de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Allí estuvo presente la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Alfonso. Escuchemos a continuación su intervención. Hoy hay una arremetida terrible contra todos los dirigentes del paro. O sea, ya ADIDA sufrió varios señalamientos, ataques, amenazas contra su sede y obviamente contra su dirigencia. Hoy amanecen panfletos en municipios, en las casas de las autodefensas gaitanistas, en municipios como Peque, haciendo amenazas frente al Comité Nacional de Paro y a quienes siguen sus orientaciones. Y todo esto es una estrategia que se viene dando. Entonces, este paro, que hoy los medios de comunicación están amangualados para tergiversar lo que pasa, usando y sacando de contexto muchas situaciones, pero no es la primera vez. Durante todo el paro se dijo muchas cosas contra nosotros. Y yo quiero mostrar cuál ha sido la estrategia que ha utilizado el gobierno para enfrentar una poderosa protesta popular, que como todas tiene subidas y bajadas, pero que cuando no se solucionan los problemas de fondo, pues estos van a seguir manifestándose y van a seguir repercutiendo en los cambios sociales. Nosotras como FECODE radicamos un pliego, si ustedes se acuerdan, en febrero 26. Durante 2 meses el gobierno no nos llamó a negociar. Cuando se les dio este estallido social y había producto del paro convocado claramente contra una reforma tributaria que estaba radicada en el Congreso, que yo no entiendo por qué se aterran hoy cuando nosotros decimos que hay que buscar cambiar el Congreso, que hay que buscar cambiar el Senado. Es que las leyes se hacen y se aprueban allá, y esos representantes, en su mayoría, como los en la moción de censura contra el Molano, no solo se burlan del pueblo, sino ratifican la masacre. Digan, ¿no sería justo que los estudiantes, los jóvenes, los afro, los campesinos, los sindicalistas, los maestros, las maestras, tengamos derecho a aspirar, tengamos derecho a decir que hay que ir al Senado, que hay que cambiar el gobierno? Si es que ya se hacen las normas y leyes, allá se hizo los recortes al sistema general de participaciones que hoy tienen en crisis a la educación, a la salud, al saneamiento básico. No es allá donde se hizo el decreto 1278, que flexibiliza no solo la profesión, sino genera una cantidad de cargas. No, es que nosotros y nosotras estamos como FECODE en una convocatoria porque hacemos parte del Comité Nacional de Paro, que sale con unas reivindicaciones desde antes de la pandemia. Ese comité salió con el paro del 2021, cuando se convocó inicialmente no había comité. Se convocó desde las centrales y de otras plataformas, y entonces cuando se levanta todo el mundo y dice, no, esto está muy complicado, se empieza a armar un Comité Nacional de Paro que ha tenido su proceso, que tiene muchas personas participando ahí de diferentes tendencias, pero no las tiene a todas, y eso lo ha dicho el comunicado, todos, hay otros sectores. Durante la pandemia el Comité Nacional de Paro llamó a movilizaciones, radicó un pliego de emergencia que no fue atendido. Lleva 1 año radicado. Y el otro pliego llega más tiempo. ¿Y quién estuvo al frente de la negociación? Molano, que se rió de esa negociación. Para este año, ¿qué podíamos hacer? Ya habían hecho una reforma laboral y pensional con el decreto 1174. Era parte del paquetazo que denunciamos en el 2019, el 21N. Era parte del paquetazo. Y entonces nos iban a meter los otros goles, la reforma a la salud, la reforma tributaria, que además le daba facultades a presidente, y que tiene un objetivo, tapar el hueco fiscal, que sí existe,
pero no existe por el paro y la pandemia. Existe por los beneficios tributarios que le han dado desde el gobierno de Pastrana, pasando por los dos de Uribe, por los dos de Santos y por el de Duque Uribe. Y la última reforma tributaria, que vamos a decirlo aquí, hay 3 cifras que dan. De lo que se han ahorrado las grandes multinacionales, la banca y el sector financiero por los beneficios tributarios, las exenciones tributarias. El hecho es que el hueco fiscal se generó por eso, no por el paro, no por la pandemia. ¿Por qué hicieron con la plata de los fondos regionales? Se la entregaron, ¿cierto?, a la banca, y la banca salió a hacer disque alivios tributarios que fueron un atraco. No se la entregaron a la pequeña y mediana empresa, no dieron renta básica. Y hoy el pico que hay empezó antes de las movilizaciones y empezó porque el pueblo colombiano está en el rebusque. Las familias de nuestros niños y niñas tienen cómo sostenerse. Los jóvenes que hoy se mantienen en resistencia en diferentes formas, en algunos replegados, en otros de frente, pero están ahí conectados, no tienen cómo sostenerse. Entonces, obviamente, el llamamiento a la reforma tributaria, que además es dolosa, digamos, que en medio de esta situación llamen a decir que tenemos que pagar impuestos porque hemos generado un déficit fiscal, una situación totalmente indignante, porque eso solo lo hace Colombia, y eso lo ve usted en los medios. Colombia llama una reforma tributaria recargada sobre el pueblo, no para quitarle a los más ricos, lo contrario, para mantenerle los privilegios. Y pues hay un levantamiento y la reforma se tumba porque se prolongó la movilización. El Comité Nacional de Paro llamó un día, después fue que se sumó y se mantuvo en la lucha ahí, pero obviamente hubo otra gente que la mantuvo permanente. Y eso es lo que dice, lo voy a decir aquí al compañero, es que nosotros no podemos decir, no, es que los jóvenes, ellos tienen que generar sus propios espacios de interlocución, los vamos a seguir apoyando, vamos a estar con ellos porque tienen derecho a exigir que son una gran población que están en un estado de indefensión, millones de jóvenes sin trabajo, sin empleo, sin estudio, sin posibilidades de vida, y que hoy quieren mantener una resistencia porque tienen derecho, son colombianas que tienen derecho a tener un país. Eso es violación de los derechos humanos. Y entonces, no contento con eso, el gobierno, ante la gente que sale a protestar, desata una represión brutal desde el primer día, y empiezan a haber asesinatos del SMAT que están demostrados, que se los entregamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se le entregó sobre el paquete, que se le hicieron los testimonios el día que fue el Comité Nacional de Paro. Había cantidad de gente haciendo testimonios, hay otros virtuales, ojalá quedaran todos. La gente hoy tiene miedo de denunciar que la policía, y tiene videos y evidencias, le asesinó a su hijo, a su hija, porque los amenazan, los persiguen. Eso es un Estado social de derecho que da garantías. Y entonces el Comité Nacional de Paro radica un documento pidiendo garantías democráticas. Y entonces pues, es que usted no cede. Perdonen, ¿qué tengo que ceder? Les doy un margen de muertos. Bueno, que no maten esto sino menos. No, no podía ceder en eso. Tenía que exigirle que no utilizaran armas letales contra los manifestantes. ¿Esa es la democracia? ¿O la democracia es la del señor Uribe, que llamó a utilizar las armas contra los manifestantes? ¿Quién es el criminal aquí? ¿Cómo pueden echarnos la culpa a nosotros de lo que está pasando? ¿Cómo pueden decir que la gente y el pueblo y todos los sectores no pueden aspirar a cambiar ese Congreso que aplaudió al ministro Molano, que se rió en la cara, que dijo que no iba a dar garantías democráticas y que iba a continuar con la represión? ¿Cómo pueden aplaudir a una senadora como Paola Holguín, que sale a burlarse y decir que no llore por un solo ojo, burlándose de los jóvenes que han sido mutilados? Yo no entiendo cómo la prensa hoy puede entrevistar a los civiles paramilitares que dispararon contra los manifestantes y que no hay detenidos.
Cómo la fiscalía tiene cerrados los canales para hacer denuncias y después dicen, es que aquí no ha llegado denuncias. Entonces, en esa situación que nosotros vemos de violación de derechos humanos, pues obviamente centramos como FECODE, con el Comité Nacional de Paro, con todas las plataformas de derechos humanos, una pelea por garantizar la vida, la democracia. Y algunos preguntan, venga, ¿y el pliego de FECODE? Compañeros, es que lo radicamos en febrero, el 26 de febrero, y al 28 de abril no nos han llamado a negociar. Y en medio de los disparos y las masacres, decían, oiga, vengan a negociar, vengan al diálogo nacional. Las 3 convocatorias nos han hablado de diálogo nacional, no de negociación. Y nosotros decimos, perdón, si es por el pliego, es una negociación, donde el primer punto son garantías. Y hay 20 puntos del pliego de este año que son acuerdos. Pero además de eso, ¿cómo nos sentábamos en medio de esta masacre a decirle al gobierno que no estaba pasando nada? Y el gobierno nacional no respondió a eso. No respondió ni al Comité Nacional de Paro ni a los llamados que hicimos, sino siguió y sigue hoy reprimiendo, judicializando, hay desaparecidos. Esas vidas no se van a reponer, esas vidas no tienen posibilidad de reponerla como tenemos que nosotros, obviamente, que reponer nuestras actividades que están pendientes. Los que salimos a paro salimos con la conciencia que a nuestros niños, niñas y jóvenes nosotros no les vamos a quedar debiendo en este año. Pero no nos pueden criminalizar, estigmatizar, judicializar, perseguir, descontar, nada de eso, porque es justa y es una protesta democrática. Entonces yo quiero hablar en estos términos porque me parece muy injusto lo que están haciendo. Han hecho por ahí 8 campañas contra FECODE en medio del marco del paro, contra sus dirigentes y contra la organización. La tengo toda documentada como representante de derechos humanos, porque hoy se va el documento para la OIT, el 15 se va a leer de que aquí hay una persecución sindical. Eso es parte de la estrategia. Entonces, mientras asesinaban y mataban, mientras la prensa oficial le daba bombo a los asesinos, mientras en el Senado generaban un acuerdo de prebendas para respaldar este gobierno y al ministro y no hacer la moción de censura, al mismo tiempo articular unas campañas de amenazas a los jóvenes, ahí van varios panfletos, amenazas a dirigentes, campañas de mentiras con la que hizo el señor Mario Hernández, que es un empresario uribista, y saca un Twitter diciendo que ganamos tanta plata, y después saca otro diciendo, no, es que yo estaba sumando que ganaban 3.300 al año por 12 meses, y ellos reciben prima, perdón, es que no somos trabajadores. Entonces, y eso sí no le hicieron bombo los medios, y eso sí no le dieron una plata. Entonces se estaba retractando porque sabe que legalmente cometió un delito, porque son mentiras. Entonces esto lo unen, y ayer salen diciendo que es que nosotros solo tenemos objetivo elecciones 2022. No, señores y señoras, nosotros salimos a un paro con un pliego que ahí está intacto, que esperemos que el gobierno nacional el martes, a más tardar un miércoles, esté instalando la mesa de negociación mundial, que dé cumplimiento a acuerdos, incluso a los decretos que están radicados en los proyectos de decretos que están radicados en el Ministerio de Hacienda y que no los quiso firmar el ministro que tumbamos, porque lo tumbamos en la movilización y en la protesta, y eso se lo agradecemos nosotros inmensamente a estos jóvenes que pusieron todo para que esto cambie. Y vuelvo y repito, ojalá esos jóvenes, de esas mujeres que están pensándose en un país diferente, de esos hombres que están pensándose en un país diferente, de esas nuevas generaciones, salieran los nuevos candidatos al Senado, a la Cámara, a hacer gobierno, a consejos. ¿Por qué no? ¿Por qué no se tiene derecho a eso? Y es mentira lo que dice FECODE, nos llamó a esto pensando en que íbamos a hacer X o Y estrategia. No, esos son los problemas reales que existen. O es que el problema de la educación y de la financiación y de la infraestructura no es real. Es tan real que hoy no tenemos condiciones para el ingreso, ¿sí? Porque las inversiones están retrasadas 18 años. Y sí, había unas inversiones ahorita para medio manejar la pandemia. Tenemos colegios maravillosos, les pusieron lavamanos y hay agua 2 horas al día.
Tenemos colegios sin personal de aseo. Sacan para rematar todo esto un decreto 777 donde dice, abran todo en pleno pico de pandemia. Y entonces los cálculos, si se cuidan, morirán diarios 600, si no se cuidan, suben 800. O sea, sálvese quien puede, con un servicio de salud que no atiende a tiempo, que no hace pruebas, que no hace testeos, que no hace cercos epidemiológicos que los hicieron en todo el mundo. Y estoy hablando de todos los sectores, no solo educativo. Con un servicio de salud que está colapsado porque las EPS no le pagan a los hospitales a los que prestan el servicio. Con un personal médico agotado. 140 organizaciones de salud están solicitando que deroguen esa resolución y que tomen unas medidas reales. Que las muertes van a subir, pero al gobierno le interesa realmente que haya muertes porque suele pasar que la gente que tiene algunas comunidades las que más tarde. La vacuna va muy lenta. Ahí les acaban ahorita de ver otro problema para importación de vacunas. Hoy los maestros y maestras por la pelea de FECODE tenemos la vacuna y no se le obliga a nadie. No se le obliga a nadie porque eso es una decisión, porque es lo que hay en el momento. Pero no basta eso. Necesitamos las condiciones de bioseguridad, la infraestructura para que no siga el contagio, la vacuna no para el contagio, baja el nivel de agresividad, o sea que yo me puedo contagiar y puedo contagiar a los otros. ¿Y qué pasa con las familias? ¿Quiénes están llegando a UCI hoy? Adultos jóvenes, sobre los 40 años, una edad muy común en las familias, en los padres de familia que no están vacunados y que exigimos que la vacuna se universalice. No es condición para volver, pero es una necesidad. Y como no está toda la población vacunada, que es lo que dicen los médicos, que para abrir todos los sectores el 50%, entonces pedimos que se privilegie la educación, que se cierren otros sectores, que se le dé renta básica a nuestras familias que están en el rebusque, para que se pueda privilegiar en que ellos lleven sus niños a la escuela y no tengan que salir todos a la misma hora al rebusque. Que se den las condiciones de bioseguridad, o sea, de verdad hacer un plan para que la educación esté por encima de otros sectores y se pueda posibilitar, habilitar la escuela. Es urgente, pero no ha sido la intención del gobierno. La intención es unas pequeñas inversiones y maestros, sacrifíquese, y muchos fueron allá a prestar el servicio. Pero lo que no hablan es que durante todo el tiempo la virtualidad o todas las formas las financiamos los maestros y maestras con nuestros medios. Entonces yo quiero que aquí hablar de violación de derechos humanos es la violación a la vida en todas sus expresiones, como se ha venido violentando. Derecho a la educación, la violación al derecho a la salud y obviamente el tratamiento de guerra a la protesta popular y social. No son razones suficientes para que la gente esté en las calles exigiendo no solamente un cambio de política, sino un cambio de gobierno, un gobierno indolente, un gobierno que asesina a sus ciudadanos, un gobierno que le niega los derechos. Y ahora nos vienen a cuestionar porque se piensa que esto puede desembocar en el 2022. Perdón, ¿quién fue el que trazó una estrategia para el 2022? La estrategia la trazó el señor Uribe cuando dijo ojo al 2022 y la estrategia es generar y vender seguridad. La seguridad democrática con la que han gobernado. Y con eso quieren jugarse la carta, porque hoy el 75% de la población está en contra de ellos, está en contra de esa política de muerte y exterminio, y quieren cambios. Pero esto no se genera porque nosotros digamos y saquemos un cartel, o porque algunas personas quieran aspirar, no, es una necesidad del pueblo colombiano de reconfigurar el Estado, el gobierno, el nacional, el local, el regional, el departamental. Es una necesidad que hoy siente el pueblo colombiano. Entonces, están indicando cosas que no son. ¿Que el gobierno puede reprimir a los maestros? Claro, pues, de este gobierno fascista cualquier cosa. Pero obviamente ellos tienen obligación de cumplir. Primero el decreto 160 de negociación, instalar la mesa de negociación, dar garantías, reconocer que aquí sí hay un conflicto social y laboral producto de no haber atendido a tiempo un pliego de emergencia ni unas necesidades de la población, y de no haber cumplido los acuerdos del 2019. 20 acuerdos de los 36 firmados no se cumplieron y otros están hasta ahora en proceso.
tienen la obligación de cumplir los acuerdos anteriores, de cumplir el decreto 160, de dar garantías, y obviamente nosotros también tenemos que sentarnos a negociar y a pelear allá. Sabemos que la gente sale a vacaciones, nosotros no nos vamos a desligar de la movilización social, la vamos a seguir apoyando en esta condición. Y otra vez, todas las entidades territoriales estén activas, les daremos cuenta de lo que viene pasando con el gobierno frente a la negociación permanentemente, y llamaremos a respaldar nuestras pliegos de peticiones, nuestra negociación y las exigencias que hacemos. Y muy posiblemente, si el gobierno no atiende, pues vamos otra vez a paro. Y ahí sí nadie tiene disculpa de que se quede, porque estamos peleando el congelamiento del escalafón y los recursos para la educación y el problema de las garantías para una escuela biosegura y todos los puntos que están en el pliego. Entonces, esa es la verdadera condición. Es un país sin caos, pero no lo generamos nosotros. Lo genera un gobierno que no cumple con lo que debe cumplir, es un mandato, una constitución que la violenta, de unos derechos que los violenta. Y yo quiero dejar esto aquí claro, porque de verdad que a uno le da mucha tristeza cómo manipulan y a veces cómo caemos en las redes. Las informaciones oficiales sí las damos los ejecutivos, pero ¿dónde? En medios oficiales como este. Un video que se graba en un parque, en unas conversaciones, y se vuelve herramienta pues contra el magisterio para decir que nosotros no tenemos razones para protestar, que lo que queremos es llegar a elecciones y no sé qué, ¿no? Yo como ejecutiva de FECODE, como parte de los 15 ejecutivos y ejecutivas de FECODE, hemos sido responsables y serios, y hemos hecho los llamados, incluyendo como parte del Comité Nacional de Paro, a un paro con razones justas, que no se han transformado porque ya tienen lista el otro paquete tributario, sin concertar, sin negociación. O sea, los hechos demuestran otra cosa. Entonces, compañeros y compañeras, así hayan críticas que nos tengan a nosotros, algunas expresiones, alocuciones, no nos dejemos confundir. No es cierto lo que está pasando, y nosotros exigimos que se nos garantice el derecho a la organización, el derecho a la protesta, y obviamente hay quienes quisieran castigarnos, no solo hacer pagar el tiempo día a día y hacernos sufrir a los que protestamos. Y sí, a uno le da mucha tristeza. Yo me acuerdo que en el paro del 2017 yo pagué los 37 días. Y sé de los compañeros que se han beneficiado de los que salimos a luchar, y los que se quedaron en la escuela, y los que dicen, ¿y yo cómo pago el tiempo? Y yo les digo, ¿y cómo le pagamos la vida a esos pelados que dieron su vida para que no tengamos esa tributación o para defender otros derechos? Entonces, yo creo que aquí es una pelea más a fondo de lo que hay, y sí, Colombia necesita cambios estructurales. El estatuto tributario debe ser un estatuto que prevalezcan los principios de igualdad, de democracia, de equidad. El estatuto tributario, que es parte estructural de Colombia, apunta a que los ricos tengan más beneficios y excepciones tributarias, y los pobres sean los que lleven las cargas del país. Esas son reformas estructurales. ¿Y usted sabe dónde se cambian y dónde se negocian? En el Senado, en la Cámara, en la Presidencia. Entonces, ¿por qué no se puede aspirar a pensar que el pueblo, yo no hablo ni siquiera de nosotros como machos, el pueblo en general tenga derecho a revocar a quienes hacen esas normas? Esa es su gran preocupación, que la gente tiene en conciencia, y que esto se puede reflejar en muchos cambios en el país, y seguro que va a persistir. Sería muy triste, como dicen los jóvenes, que todo quedara como si no hubiese pasado nada. Ese es el miedo mayor. Y estamos por eso, estamos porque todas las luchas del pueblo, en la mesa, en la negociación, cuando a la gente se le niega el derecho a expresarse, entonces, ¿cómo hace? Hemos los acuerdos de paz se firmaron para que se garanticen unos derechos, no solamente de las poblaciones víctimas. Pero si eso no se cumple, entonces están obligándolos a que la gente utilice otras formas de lucha, porque las democráticas se le niegan. Eso es lo que está pasando de fondo, y por eso arman un show mediático para negar las razones reales de este paro, de esta movilización social, de este estallido y de este levantamiento popular, y las necesidades de nuestra representación y nuestro. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, y a propósito de la comuna informativa desarrollada en la mañana de hoy con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, escuchemos a continuación la información por parte del presidente de la CUT Antioquia, Jaime Montoya, quien habla a propósito de las arremetidas que se ha tomado durante este paro nacional en contra de las asociaciones sindicales y también en contra del Comité Nacional de Paro. Escuchemos. Hay una andanada de medidas de propaganda falsa que se viene haciendo contra el Comité Nacional de Paro, contra FECODE, que ustedes saben que FECODE, nosotros tenemos allí unas raíces, somos determinantes en el Comité Nacional de Paro. De hecho, muy buena parte de las fortalezas que tiene el Comité Nacional de Paro se deben a esa tradición de lucha que hemos tenido el sector del magisterio durante toda la historia de lo que hace que estamos en estos momentos, desde esa época en que estamos luchando. Son históricas muchas de las luchas que hemos venido realizando, e indudablemente pues este gran paro nacional que viene circundando en el país es de una magnitud que no tiene precedentes en todo, por lo menos en la historia reciente, y eso es algo que ha sido determinante, el papel de nosotros los educadores y la manera como hemos podido rodearnos de la comunidad educativa por la justeza de las reivindicaciones que no solamente son de los educadores propiamente dichos, sino también la defensa de la educación pública. Recordemos que si no hubiera sido por todas estas luchas, pues en estos momentos la educación estuviera prácticamente privatizada en el país, y es debido a estas luchas que hemos logrado contener esas medidas neoliberales como nos vienen gobernando últimamente. Esos medios de comunicación están en estos momentos en manos del gobierno. El que está en el poder es quien manipula los medios de comunicación. Sabemos que en la superestructura de los aparatos ideológicos de dominación, el de las comunicaciones es fundamental, y hay que reconocer que lo utilizan muy bien, precisamente para desdecir, para tratar de estigmatizar este movimiento que venimos realizando. Por eso, en unas condiciones como las actuales, después de todas esas inmensas movilizaciones que hemos venido haciendo, ante el hecho de que venimos mermando en ímpetu, en fuerza, el gobierno lo sabe, y entonces también sabe de que ahí puede aprovechar para tirar toda esa andanada de mala información, precisamente para tratar de deslegitimar, de desanimar, de desvirtuarnos en la justeza de todos estos planteamientos que tenemos en el paro nacional. Contra eso también nos toca batallar. Ahí estamos, nos toca con nuestros medios como estos, para que podamos esclarecer muchas de las situaciones, y los demás medios que las redes sociales, pues si bien sirven para que desde el gobierno se manipulen muchas cosas, también nos ha permitido una comunicación mucho más amplia, que ha suscitado precisamente paros como de la envergadura como en el cual estamos. Y precisamente aquí estamos ante una situación en la cual el gobierno de Duque llega y la tira toda en contra del paro, dilata, no quieren negociar, precisamente con la táctica de tratar de debilitarnos al máximo. Y nosotros ahí, frente a eso, pues como parte de la lucha, nos toca enfrentar eso, pero también algo que también es normal que suceda, que empiecen a suscitarse controversias internas que menoscaban la unidad, no solamente en el Comité Nacional de Paro, sino entre nosotros mismos, los del magisterio, en FECODE particularmente. Pues aquí en ADIDA
en Antioquia pues no se manifiesta porque las decisiones y los análisis con todas las variables las tienen en Bogotá, en FECO del Comité Nacional de Paro. Igual ocurre con el Comité Departamental de Paro. Aquí simplemente estamos tratando de ejecutar todas las acciones que se tracen a nivel nacional y a fe que lo hemos logrado. Ha habido una llave enorme entre la Central Unitaria de Trabajadores y ADIDA en particular para posibilitar que el paro se pudiese coordinar mejor en todo el departamento y no se circunscribiera solamente en el Valle de Aburrá. Y eso pues yo creo que lo hemos logrado gracias a esa llave, pero a su vez esa llave ha permitido que un fortalecimiento, una cohesión, una legitimidad del Comité Departamental de Paro, mediante el cual hemos podido llegarle a muchos sectores, y sectores que no solamente nosotros, sino también el Comité Nacional de Paro, hemos insistido en que ante el hecho evidente de que si bien el acierto que tuvo los sectores organizados, me refiero a las centrales obreras, me refiero a la CUD en particular y me refiero principalmente a FECODE, que somos una parte imprescindible de la Central Unitaria de Trabajadores. Todas esas iniciativas que desde el 2019 venimos desarrollando, que el mérito fue que esos sectores organizados logramos leer el momento, hacer una interpretación de las circunstancias para que se desbocara ese descontento generalizado, que lo hicimos en el 2019, luego de unas reuniones previas que hubo de análisis con las centrales obreras. Ahí teníamos a FECO de primero, luego nos reunimos con los demás sectores sociales y ahí fue donde nació el Comité Nacional de Paro. No fue ahora, sino que viene funcionando ese frente, esa cohesión desde el 2019, que ustedes saben que suscitó. Eso desembocó en un descontento enorme, así como ocurrió ahora el 28 de abril. El mérito de esa parte organizativa es que hemos sabido leer el momento para poder salir, pero el resto ya es impredecible. Está el descontento, la desigualdad, la inequidad que existe en Colombia, que eso se le sale de las manos, inclusive al alcance del Comité Nacional de Paro, donde, repito, estamos nosotros comprometidos y de manera decisoria. Cuando ocurrió el 21N, fue lo mismo que ahora con el 28 de abril, en donde nosotros simplemente convocamos al paro e inmediatamente todo el mundo salió. Y es cierto que entonces salen muchos sectores que no están comprendidos dentro de los que estamos comprometidos en el Comité Nacional de Paro, y precisamente esa ha sido la preocupación fundamental. Hay muchos sectores que están ahora manifestándose, pero que no conocen ni siquiera qué es el pliego de emergencia, y ni mucho menos los antecedentes de ese pliego, que fue el pliego de peticiones que presentamos a fines del 2019. Y entonces es obvio que ellos llegan y se manifiestan para acabar de ajustar. No tienen unas formas de organización, unos voceros, y entonces, por supuesto, eso genera una descoordinación, ¿no es cierto? Y un desconocimiento de muchas de las cosas que nosotros estamos planteando. Posiblemente muchos de esos sectores, por ejemplo, la juventud, que es la que más ha salido a las calles a manifestarse, pueden no saber que en el pliego de emergencia están contempladas muchas de las reivindicaciones por las cuales están luchando. Pero también es cierto que es imposible abarcar en un pliego de esa naturaleza todas las reivindicaciones frente al estado de miseria, de cómo acabaron con la producción nacional, con esa política neoliberal, de que estos son consecuencias precisamente de esos sectores que nos han venido dominando,
que no defiende los intereses del pueblo, sino los de las grandes empresas, los del capital financiero, los del imperialismo, porque aquí estamos gobernados por Estados Unidos, por el consenso de Washington, por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE. Ellos son quienes trazan las políticas y por tanto los responsables de este caos en el cual se encuentra nuestra nación, con los jóvenes sin futuro. Esas cosas son precisamente las que han permitido que salgan muchos sectores y que habrán algunos aspectos que no han sido tenidos en cuenta, y por consiguiente, pues en eso hemos estado insistiendo. De hecho, en los preacuerdos del Comité Nacional de Paro con el gobierno hace 2 semanas, que el gobierno viene dilatando, en esos preacuerdos estaba previsto que se deberían abrir sendas mesas de negociación en las cuales no solamente estuviese negociando el pliego de emergencia entre el gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro, sino que en las regiones, sino también sectorialmente, se pudiesen abrir esas mesas de negociación para que se tuvieran en cuenta esos aspectos que se están manifestando y que eventualmente no estén contemplados en el pliego de emergencia. Estamos en una situación en la cual pues es una especie de stand-by, en donde estamos a la espera, como señalaba Marta ahora, de las decisiones que se tomen en este mismo fin de semana, en el día de hoy. Inclusive después de todos los análisis, ha habido reuniones de los compromisarios de un sector y del otro del Comité Nacional de Paro. Estamos insistiendo mucho en que en unas circunstancias como estas, lo que tiene que prevalecer es la unidad interna entre todos estos sectores que nos estamos movilizando, que si bien hayan diferencias en la percepción entre los que consideran que con este paro nosotros vamos a cambiar este país, y los que consideramos que con este paro estamos haciendo historia, estamos logrando cosas, ya las hemos logrado, ya fueron enumeradas, pero que tiene sus alcances. Y el gobierno también tiene su fuerza, el gobierno tiene el poder, el gobierno tiene la capacidad de manipulación de muchas cosas, de desinformar al pueblo, y por consiguiente ante todas esas circunstancias nos tenemos que enfrentar, y entonces nos toca de manera inteligente y con la utilización de la dialéctica que nos debe iluminar frente a todas las variables que se vienen presentando, el estado en el cual nos encontramos, etcétera, la inminencia de que pues, el magisterio salimos a vacaciones ahora de mitad de año, la disminución de la fuerza, los preparativos que tenemos que seguir aumentando en cuanto al fortalecimiento de la participación del magisterio en el paro, que en una situación en la cual nos encontramos, tenemos que hacer los análisis del caso para que con sensatez, pero con tino también, ¿no es cierto?, con certeza en cuanto a los objetivos por los cuales estamos luchando, pues ver a ver cómo hacemos las cosas, como se ha dicho, quizá, qué sé yo, de manera escalonada, en fin, de acuerdo a una regulación de las fuerzas. Nosotros tenemos que volver a acumular fuerzas. Esas son cosas que yo entiendo que se están teniendo en cuenta en estos momentos en Bogotá, y estamos a la espera de eso. En lo que atañe aquí al Comité Departamental de Paro, con los otros sectores, aparte del magisterio, pues también estamos a la espera de lo mismo. Hemos estado a la altura, yo creo, y gracias también al apoyo decidido que ha tenido el magisterio, hemos estado a la altura de todas estas movilizaciones que hemos venido realizando, no diciendo con ello que los jóvenes han sido determinantes en todas estas movilizaciones. Eso es de obvio reconocimiento, y por el contrario, lo que tenemos es que buscar cómo recogerlos, cómo forman su parte organizativa, nombran sus voceros para que nos acompañen en esta lucha que debe prevalecer principalmente a nivel interno en este paro nacional,
todo el aspecto de unidad que sea necesario, y esas diferencias ideológicas no es que se echen al cajón de la basura, sino que se pospongan o se coloquen en el debido lugar, porque eso actualmente no es lo central. Es la hora de la máxima unidad en el Comité Nacional de Paro, en FECODE, para poder desarrollar todos los retos que a la altura, después de las victorias conseguidas y lo que nos falta por conseguir, estemos a la altura precisamente para que podamos continuar con esta inmensa movilización histórica para el país. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.